con la exposición fotográfica integrada con imágenes inéditas, obras de teatro, cine al aire libre, ciclo de videoteatro, entre otras actividades gratuitas, se realizará el Festival Héctor Herrera Cholo, para honrar la memoria del actor yucateco, que hizo famoso al personaje Cholo Zipiris en su 11º aniversario luctuoso. Pero ¿por qué este festival? No es nada más de que vamos a hacer eventos, ¿no? Tenemos 3 objetivos muy importantes. Primero, realzar el nombre de don Héctor y hacerlo perdurable. Que las nuevas generaciones lo puedan conocer y los que tuvimos la suerte de conocerlo podamos honrar su memoria. ¿Cómo? Don Héctor, quiero recalcar esto, era un artista muy completo, un actor muy completo, no solamente era teatro regional lo que él hacía. Héctor Herrera trabajó en cine, televisión y radio. Fue actor, productor, escritor, bailarín, músico y coreógrafo. Con el apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, en Mérida, las actividades iniciarán el 4 de agosto a las 10 de la mañana, con la ofrenda floral en el Parque del Teatro Regional Héctor Herrera Cholo, y al día siguiente, a las 20 horas, se inaugurará la exposición fotográfica Una vida en el arte, en la Galería del Teatro José Peón Contreras. Las actividades también se realizarán en Humán, Progreso y Valladolid, donde las actividades iniciaron con una exposición fotográfica y continuarán el 18 próximo con la puesta en escena La dueña del zapato rosado. Yasmín López Tina Tuyup, actriz y compañera de vida de Héctor Herrera, dijo que se busca que en un plazo no mayor a 5 años el festival sea importante como el Festival Cervantino de Guanajuato, de modo que con el apoyo del director y productor ejecutivo del festejo, Rommel Treviño, se proyecta que cada año artistas extranjeros participen en los eventos e impulsen el trabajo de los artistas yucatecos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.